Política y la recientemente creada carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, contarle a los invitados, contarle a Hugo, a Jerry, a Bettina, que bueno, nosotros estamos trabajando, bueno, tenemos un sitio que se llama Diálogos de la Ciencia Política y el espacio está pensado en producir, invitar personas que nos ayuden a pensar lo que está sucediendo en el mundo de la política, en la coyuntura y en ciclos de más largo plazo. Entonces nos parecía que este encuentro era muy significativo para nosotros desde un punto de vista político y desde un punto de vista afectivo, ¿no? Porque creo que todos tuvimos un hermoso lunes, un hermoso amanecer de lunes con esta noticia, que la veíamos venir, pero que bueno, teníamos todas algunas incertidumbres fundadas sobre qué es lo que podía pasar sobre esa elección y sobre el respeto del voto popular. En ese sentido, bueno, hemos armado esta instancia para dialogar con Hugo, con Jerry. Jerry, te quiero decir que la decana me ha encomendado, bueno, dejarle saludo a la decana María Inés Peralta, y me ha encomendado particularmente mandarte un abrazo. Entiendo que participas en el Consejo Social de nuestra facultad y que, bueno, que el diálogo es permanente. Y bueno, te mando un abrazo, igual que a Hugo y a Bettina y a Marta, que no sé si está... No ha podido estar Marta. Bueno, pero enorgullece tenerlos a ustedes. Perdónenos que no pudimos armarlo con más tiempo, pero me parece que bueno, hay que hablar esto sobre caliente. Y bueno, decirle a los estudiantes, a los estudiantes, una cosa que me parece que es adicional, muy interesante, que Hugo es politólogo, ¿no? Hugo, entiendo que sos egresado de la Universidad Católica de Córdoba, como Valeria, como yo también. Somos toda la banda de la Católica acá, poniéndole el cuerpo a la Nacional y bueno, entonces este es un espacio muy significativo para la gente que estudia, escuchar a un colega y bueno, una persona que ha estado en la primera línea del proceso boliviano como sos vos, así que escucharlos y esperar que sea provechoso para todos, ¿no? Para todos y todas. Así que Valeria, si vos querés y ponernos cómo vamos a trabajar. Bárbaro. Bueno, gracias Javi, sobre todo por el aguante de una cosa tan sobre la marcha. Les cuento primero de Jerry, que es un dirigente de la comunidad migrante de Córdoba, integra el Consejo Barrial, como dijo Javier, de la facultad, el Frente Barrial de la CTA, recién me contaba además de otras participaciones, inclusive de organismos internacionales que nos puede contar, de ayuda a refugiados. Y la verdad que Jerry es una persona que siempre está del lado de los que ayudan, promueven y dan esperanzas para mejores sociedades. Entonces, tenerlo aquí con nosotros para que nos pudiera contar cómo se vivió el proceso de residentes bolivianos el domingo, contarnos otras cosas que él quiera, pero especialmente con la participación tan importante de residentes en Argentina, es un honorazo, Jerry. Y después de Hugo, solamente digo lo que dice Javier, que nos conocimos en los 90 cuando estudiamos, cuando no había ciencia política y sociología en la Universidad Nacional. Un poquitito de la carrera de Hugo, luego de la actividad privada, él se involucró en la política local de su ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, creció políticamente, trabajando mucho ahí, y desde un lugar independiente, en tiempos muy difíciles en el nacimiento del MAS, consiguió construir una alianza con el movimiento del MAS, en un tiempo muy difícil en Santa Cruz de la Sierra, donde no se acordarán, porque son muy jóvenes la mayoría, pero había tensiones muy fuertes, ¿no? Desde Santa Cruz, parecidas a las que algunas veces escuchamos en Córdoba, Mendoza y algunos lugares de Argentina, con intentos de separarse del país, ¿no? De secesión.
una gran polarización y un rechazo muy fuerte a la figura de Evo en Santa Cruz. Luego de mucho trabajo político, Hugo fue ministro de Autonomías, que fue un proceso muy grande y muy interesante de descentralización. Sabemos que Bolivia es un país unitario, pero en el proceso de transformación que llevaron adelante se necesitaba un diseño muy especial, porque es un país de esos que uno estudia con clivajes muy marcados, con divisiones de etnias, de regiones, de centro y periferia, que coincide a la vez con clivajes religiosos. Entonces todo eso sigue requiriendo un diseño y un trabajo político muy importante. Bueno, y Hugo estuvo en todas esas cosas, así que agradecemos inmensamente que podamos estar acá. Si querés, Hugo, abrir y después pasamos la palabra al estudiante, como les parezca. Bueno, sí. Bueno, gracias compañeros, digo compañeros de Córdoba, porque yo siento una añoranza, un aprecio muy grande por Córdoba. Creo que le debo mucho a Córdoba, a la Argentina, y por eso gracias, digo, por la oportunidad de conversar, de dialogar, de tener este espacio. Un saludo cordial para Valeria, que es la cómplice de esta actividad tan rápida, así que la planeamos de manera intempestiva. Saludos a Javier, a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad. A Jerry Chávez, no tuve el gusto de conocerlo en Córdoba, pero sí he leído algo siempre de su trabajo allá. Sé que hay una comunidad muy grande de migrantes, de bolivianos. En mis tiempos de estudiante tal vez éramos más jóvenes todos, pero siempre sabíamos de la fuerza y del trabajo que tiene la comunidad boliviana allá. Un saludo cordial, compañero Jerry. Bueno, estamos todavía digiriendo en Bolivia este extraordinario triunfo electoral que ha obtenido el MAS, nuestros candidatos Luis Arce y David Choquehuanca. Digo porque estamos digiriendo porque el día domingo, honestamente, muchos nos sorprendimos del resultado. Estábamos haciendo nuestros cálculos y nuestros números por ahí daban 47, 48%, y estábamos en esa lógica de reproducir lo del año pasado. Era lo que más o menos vaticinábamos. Pero cuando ya después de una presión que se tuvo que hacer para que lancen los resultados de boca de urna, porque habían pasado casi 4 horas y en Bolivia no había un resultado todavía electoral, y la gente había terminado de votar hace horas, 6, 7 horas. Entonces, a 7 horas de haber terminado la votación, que en Bolivia no se conociera un resultado, realmente nos entró la desesperación. Yo recuerdo, estaba en la cadena Telesur, y la cadena Telesur me decía, en 20 minutos lo llamamos, en 20 minutos y media hora, porque claro, ellos no tenían datos también, nadie tenía datos. Pero a eso de las 7 de la noche, filtraron unos datos y empezamos a ver esos datos, que eran los que iban a presentar a las 8 de la noche. Entonces, imagínense ustedes, teniendo los datos a las 7 de la noche, contrastamos esos datos, llamamos y vimos si eran reales, y nos dijeron, sí, son reales, los datos los tienen los periodistas, los datos los tienen todos, pero no se puede difundir. Entonces, cuando observamos esos datos, pues ya imagínense ustedes cómo estábamos. Ya los datos marcaban una diferencia, una tendencia de al menos 15, 16 puntos. Entonces era claro de que estaba pasando algo, porque si no difundían los datos, y la ley electoral en Bolivia tiene un principio de difusión y transparencia de datos, lo que dice es que hay que difundir esos datos, pero resulta que el órgano electoral en Bolivia no le autorizaba a las 2 empresas que tenían que difundir esos datos de boca de urna, porque le había incluido un nuevo requisito. Y como todos aquí sabemos un poco cómo funciona la encuesta de boca de urna,
aparte de la entrevista que se hace al que votó en el centro de votación, el órgano electoral le hizo una nueva solicitud a la empresa que tenía que tener 95% de actas escrutadas de esas mesas para poder contrastar con eso. Entonces la empresa en cuestión decía que no podía difundir porque tenía ese impedimento, pero todos sabían los datos y los datos estaban en la mano. Entonces, en algún momento ya cuando pasaron 4 horas, las cosas estaban empezando en las redes nuevamente a caldearse y claro, se tenía sospechas de que algo estaba pasando, porque no era normal. En todas las elecciones que hemos asistido, pero en diferentes países, es imposible que que casi sea medianoche y no se conozca ni un resultado. Hemos estado asistiendo en Argentina, en Perú, en otros lugares, y también a las 9, máximo 10 de la noche, ya se conocen los resultados y las tendencias, salvo que sean ajustadas y obviamente hay que contrastar con el cómputo oficial. Pero aquí la diferencia era de 14, 15, inclusive 18, 19 puntos. Entonces, fue una presión que se hizo contra las 2 empresas que estaban contratadas por el órgano electoral para que larguen esta información. Y a partir de esa información, claro de que el resultado electoral quedó claro. La población en Bolivia votó de manera pacífica, no se registraron ninguna manifestación de violencia, pese a que habían anuncios de que el día de la elección el MAS iba a protagonizar violencia en las ciudades, iba a desconocer resultados. Y fíjense, un día antes de la elección hicieron todo una demostración de fuerza con tanques en las calles, con militares en traje de campaña, con armas largas, desplazándose. Nunca habíamos visto eso en Bolivia. Un día de las elecciones, la policía y el ejército obviamente están custodiando, pero las demostraciones de fuerza eran realmente preocupantes. Entonces, prácticamente nos hemos dormido el día antes de la elección con 2 preocupaciones todos los bolivianos. La primera, que las ciudades estaban militarizadas y con un desplazamiento inusual de militares. Y lo segundo es que a escasas horas de empezar la votación en Bolivia, el órgano electoral, un día antes, la noche anterior, suspendió el conteo preliminar de datos, que es un conteo rápido. Imagínense eso. Nos hemos dormido todos, no sé, Jerry también seguramente en Córdoba, no hemos dormido mucho, hemos estado preocupados porque te decían en las redes va a haber violencia mañana y por otro lado te decían no va a haber datos preliminares, entonces realmente uno estaba preocupado. Bueno, la jornada de votación un poco empezó siempre con los sobresaltos, que no llegan jurados, que esto, que lo otro, pero normal, pero fue contundente el espíritu democrático que tiene el pueblo boliviano de asistir. Yo fui a un colegio donde voto en bicicleta, encontré mucha gente ahí haciendo cola, con la distancia social, todo normal. Entonces, el resultado del día domingo es realmente altamente satisfactorio para la democracia en Bolivia. No salimos todavía del asombro porque en este momento en Bolivia sigue el cómputo oficial, está al casi 65%, está contabilizándose de manera oficial y ya el MAS registra al 58%, más o menos al 60%, 50%, ya ha pasado el 50%, y Comunidad Ciudadana, que sería el segundo, ubicado Carlos Mesa, está con 32%. Incluso yo creería que como hay distancia siempre mínima de los porcentajes del margen de error que pueda haber entre la boca de urna y el conteo oficial, sumando los votos del exterior, sumando el voto de Jerry, por ejemplo, se va a llegar a 55%, diría yo que eso es lo que esperamos, y Carlos Mesa podría quedar en 29%. Y el tercero estaría más o menos en 13%.
Entonces, están actualizándose los datos oficiales cada segundo. Las actas que llegan al centro de conteo oficial son abiertas en sobrelacrado. El sistema electoral en Bolivia es seguro, cerrado. Por eso, los que estamos acá sabemos que esto del fraude pues es una narrativa conspirativa absolutamente instalada, porque los controles para poder ejercer el voto en Bolivia están bien graficados y están incluso en algunas condiciones que yo le contaba a Valeria el día de ayer. El día de la elección no se puede circular en vehículos, algo que no pasa en la Argentina, ¿no? El día de la elección en la Argentina todo el mundo puede ir en lo que quiera. En Bolivia no se puede circular en vehículos, no se puede hacer una serie de situaciones que no son obviamente normales, pero eso también te permite que no haya ningún desplazamiento de personas, movimiento, acarreo de gente, bueno, pero es así. Entonces, cada acta que llega al centro de contabilización, se abre el sobre lacrado, se muestra el acta con la firma de todos los delegados de los partidos políticos, los jurados, se observan las firmas, si corresponden, y nuevamente se hace una verificación ante todos las autoridades electorales y también los delegados de los partidos políticos. Quiere decir que hay un supercontrol y nada podría estar alterando esa cadena de recorrido que tiene el acta. Entonces, eso está pasando en Bolivia en este momento y, repito nuevamente, el resultado puede ser un poco mayor que el que asistimos el día domingo en la encuesta de boca de urnas. Por eso, la situación todavía de desconcierto que tienen propios y extraños, alguna gente en Bolivia en este momento, en la ciudad donde yo me encuentro, probablemente a escasas 10 cuadras de mi casa donde estoy en este momento, está convocando por las redes a que asistan unos grupos de jóvenes muy caracterizados por un movimiento llamado aquí Comité Cívico, que representa sectores de extrema derecha. Están convocando a las 6 de la tarde en redes sociales a que la población asista al Cristo, a un monumento, para empezar el desconocimiento, dice, de nuevo fraude electoral en Bolivia, porque dicen que no puede ser que el MAS tenga esa votación, no es posible, dice, y algo ha pasado, han hecho algún otro fraude científico, dice, ahora es fraude científico. Muy bien. Está pasando eso, por suerte también para la tranquilidad. Nuestro país es un país tranquilo, es un país pacífico. Los bolivianos, y aquí en esta región donde yo vivo, que debe conocer también Jerry, la gente le gusta otro tipo de comportamientos y no le gusta estar en enfrentamientos, en líos. Son grupos reducidos, los violentos, los racistas, los intolerantes, pero la gente aquí le gusta la fiesta, le gusta la recepción social y no es condescendiente a ser partícipe de estas convocatorias. De hecho, en las redes se está ridiculizando esto porque dicen, otra vez, ya no. Entonces, ya se han pronunciado los líderes de partidos políticos. Carlos Mesa ha reconocido ya el triunfo del MAS, el triunfo de Luis Arce, otros candidatos como el ex presidente Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, ha reconocido. Están reconociendo presidentes, están felicitando por el triunfo, pero algunos grupos en Bolivia están llamando a las convocatorias y a concentrarse para desconocer, dicen, el resultado. No terminó siquiera el conteo oficial, pero ya como la distancia la ven insuperable, están haciendo estas convocatorias que a mi modo de ver no van a tener la convocatoria esperada, porque la gente también sabe perfectamente lo que ha pasado el día domingo. Por eso les decía, estamos todavía en una situación de desconcierto. Por un lado nos vienen
sentimientos de mucha gratitud, de mucha felicidad. Hemos empezado a reír, a recuperar muchas cosas que teníamos antes y que nos las cercenaron en 11 meses, ¿no? El suscrito ha estado también, no como otros colegas, tal vez perseguidos de manera judicial, pero sí hemos estado amenazados, hemos tenido también gente que ha estado vigilándonos, digamos, para ver qué hacíamos. Entonces, estamos así con ese sentimiento muy de mucha alegría y que sabemos que esto va a tener que pasar la página de manera pacífica y democrática. Muchas gracias, Hugo, qué hermoso y qué emocionante, ¿no? Qué conmovedor. Quizás Leticia, me parece que no está, pero Leticia había elaborado una pregunta, decía, ¿por qué entonces convocaron elecciones el gobierno de facto? Ella decía, si la perspectiva de perder era tan clara, ¿por qué? Como diciendo, se equivocaron, ¿cómo fue, no? Lo que esperábamos del gobierno de facto. Lo que pasa, Valeria, es que el año pasado, cuando se produce este virtual golpe de Estado, porque en ningún país democrático de la región, cuando la policía se amotina y el comandante del ejército le dice al presidente que debe renunciar, no podemos hablar pues de una situación normal. En Bolivia ha habido una presión para que el presidente renuncie y obviamente ha habido una convulsión. Se puede entender que la gente en las calles podía tener algún desenvolvimiento ya legítimo, pero eso estaba contaminado con toda una fuerza dirigida hacia la renuncia del presidente, hacia protagonizar un golpe de Estado. Entonces, a partir de ese momento, los partidos que en todo caso llegan a conformar un gobierno transitorio de facto, como así yo lo llamo, muy cuestionado, hacen las primeras mediciones y lecturas políticas y dicen, el MAS está devastado, se ha atomizado, como no está su líder, ya se fue a México, entonces el MAS está destruido y en esa destrucción, con una persecución más y con la muerte y represión, entonces este partido va prácticamente a languidecer y se va a atomizar. Esa era la lectura que hacían ellos. De hecho, las primeras encuestas que hacen en el mes de febrero de este año, colocaban al MAS con una votación, porque obviamente no había ni candidato a la presidencia, pero ponían, por ejemplo, fulano de tal, en los partidos de la derecha, pero en el MAS ponían candidato del MAS, ni siquiera ponían nombre. Y ya el MAS aparecía con 22, 23%, o sea, no tenía candidato, pero estaban primeros, el MAS estaba primero. Pero decían algunos, yo conversé con algunos, bueno, amigos, pero adversarios tal vez ideológicos, pero amigos, ¿no? Uno los conoce de años, y ellos me decían, no, el MAS va a tener un 15% y luego 10, 12% y luego va a desaparecer, eso decían. Entonces yo obviamente no compartía eso y decía, yo no creo, porque hay toda una fuerza del bloque popular en el área rural, en las ciudades, que ha vivido una década de aciertos en la extensión de derechos, y eso es difícil que se olvide la gente. Entonces yo tenía dudas sobre la medición que se hacía. A medida que fue pasando el tiempo, digamos el mes de febrero, marzo, empezaron a perfilarse algunos nombres. Ya aparecían, por ejemplo, Luis Arce, aparecía David Choquehuanca y aparecía también Andrónico Rodríguez, un joven cochabambino que estaba también medido en las encuestas, un dirigente del MAS. Entonces ya aparecían esos nombres. Pero para el mes de marzo, la señora Áñez, que había dicho en reiteradas oportunidades que ella tan solo era una presidenta de transición y que iba a estar el corto tiempo que sea necesario para convocar a elecciones, anunció su candidatura. ¿Por qué anunció su candidatura? Porque es muy probable que
entre los candidatos también de la derecha, el hecho de que ella anunciara su candidatura y con el gobierno que tenía en la espalda, podían haber trabajado la opción de que ella fuera la candidata elegida y concentrando el voto que tenía la derecha, podía hacerle frente al MAS. Pero ya había ahí una intención de proscribir al partido político, sacarlo de la carrera, porque había voces que decían, como el MAS ha hecho fraude, el partido político ha hecho el fraude del 2019, entonces no puede participar y tiene que ser sancionado. Eso se corría de manera recurrente. Entonces ellos se confiaron de que el MAS podía ser apartado de la carrera electoral sin candidato y sin partido, obviamente que tenían razones y condiciones favorables. Pero la ley electoral en Bolivia es sabia, no prevé, aún en un tema que hubiera existido fraude no existió en Bolivia, pero aún que hubiera existido fraude, la ley no sanciona al partido político. O sea que ni siquiera por el lado, digamos, legislativo podían proscribir al MAS. Pero ya la candidatura de Áñez, al haberse posicionado, estaba buscando de alguna manera subir y posicionarse como la alternativa. De hecho, cuando se mide la primera encuesta, el MAS tenía 26, 27% ya con nombre, con Arce, casi 30%, pero aquí hay que hacer una aclaración, porque ya estaba la pandemia. En Bolivia, todas las encuestas que se han hecho a partir de la pandemia se han hecho vía metodología teléfono y en áreas urbanas. Siempre el MAS en áreas urbanas, incluso el presidente Evo Morales en su momento, tenía menos votación que en el área rural. Entonces, todas las encuestas aparecían aún más con un 28%, 27%, y la señora Áñez aparecía con 18, 19%, casi 20%. Y Carlos Mesa aparecía con 22%. Entonces ellos decían, claro, el MAS no tiene, se medían en las ciudades, no se medía el área rural, y obviamente esto da para que podamos sacarlos de la carrera y hacernos de la presidencia. Entonces, por eso ellos apostaban a que podían ganar la elección. Y cómo apostaban también, si no podían ganar la elección en primera vuelta, ganaban en segunda vuelta. A la población le preguntaban en estas encuestas urbanas que hacían por teléfono, ¿qué pasaría si hay segunda vuelta? Y en todas las encuestas perdía el MAS. Entonces, la oposición buscaba posicionar un candidato, mejor si era la Áñez, porque estaban en gobierno, ellos se prorrogaban, y poderlo desplazar al MAS en segunda vuelta. No le podían ganar en primera vuelta porque no lo alcanzaban, estaba siempre el MAS adelante. Entonces, a medida que se fueron haciendo muestras cada vez más representativas del área urbana, rural, se fue consolidando al MAS en primer lugar. No le alcanzaba todavía lo suficiente para ganar en primera vuelta, pero sí estaba en primer lugar. En segundo lugar estaba Carlos Mesa. En tercer lugar estaba la señora Áñez y en cuarto lugar estaba el señor Camacho. Entonces, esa fue la fotografía prácticamente, incluso hasta la última encuesta de octubre, ya sin la señora Áñez, porque se baja de la candidatura, pero esa fue la fotografía siempre. Claro. Pero había un 20% de indecisos, siempre hubo un 20% de indecisos, de los cuales 7% decía voto oculto. El voto oculto en Bolivia se lo conceptúa como un voto secreto. Es esa gente que tiene miedo de decir por quién va a votar. Y es claro de que en Bolivia, o al menos aquí donde yo estoy en Santa Cruz, si yo en este momento me salgo de mi casa con una bandera del MAS, yo quiero decirles, si yo salgo en mi casa ahorita con una bandera del MAS con mi novia y camino con bandera hasta la avenida principal, hay una avenida principal, les aseguro que en el camino hay alguien que me va a buscar bajarme esa bandera o me va a agredir o me va a gritar o me va a decir, él es 100%. No así si yo salgo con mi bandera en el Alto, en La Paz, no pasa eso, o en Cochabamba, tal vez en algunos barrios, pero aquí en Santa Cruz es sabido. De hecho, el MAS aquí
en la ciudad, en los barrios tradicionales, en algunos barrios residenciales, no tiene cabida, no puede hacer campaña. Queman la casa de campaña, agreden a los militantes, bajan la propaganda, así sucede. Entonces, el voto oculto, nosotros sabíamos que el voto oculto es un voto del MAS. No quiere la gente decir por qué va a votar, porque tiene miedo que el que lo llama por teléfono le diga, señora Valeria Brusco, sí, del documento número tanto, sí. Podría, si las elecciones fueran el día domingo, ¿por quién votaría usted? El voto es secreto, digo, ¿no? Porque si por ahí le digo que voy a votar por el MAS, ya tiene mi teléfono, tiene mi número de documento, tiene todo, y no sé, pues si en la mañana vienen y me agreden, ¿no? Entonces las encuestas han tenido esa situación, digamos, de complejidad para poder completar muestras muy representativas. De hecho, en los departamentos el margen de error en las encuestas era de hasta 9%. Ya. Entonces, por eso la señora Áñez, porque confiaban de que en el camino encontraban la fórmula o para proscribir al MAS, sacarlo de carrera electoral, o enjuiciarlo a su candidato y meterlo preso, porque Luis Arce estaba con procesos, el candidato estaba con procesos, cada vez lo notificaban a la fiscalía. Alguna gente, bueno, que lo conoce a Lucho, decía, pucha, que sería interesante que lo apresen, ¿no? Porque políticamente eso hubiera sido una noticia mundial, ¿no? Que alguien hubiera venido y lo apresaban al candidato que estaba ganando en la preferencia electoral, era algo, no sé, extraordinariamente novedoso, y hubiera subido el doble la intención de voto, ¿no? Pero bueno, esa es una lectura que hacíamos. Pero lo hicieron con Lula, ¿no? O sea que... Lo hicieron con Bolsonaro, pues a Bolsonaro lo terminaron acuchillando, creo, y subió 20 puntos, ¿no? En ese sentido. Entonces, esas cosas son las que pasaban en Bolivia, judicializados, procesos, citaciones de la fiscalía, anuncios de que se iba a proscribir al partido político. En una entrevista, Luis Arce le pregunta a un periodista cómo están en las encuestas, y él responde de manera escueta, dice, hay un primer lugar. A partir de esa entrevista le inician un proceso para inhabilitar su candidatura, porque la ley electoral dice que no se puede difundir, pero no es que no se puede responder algunos números, sino mostrar encuestas que no están autorizadas. Si yo, por ejemplo, en este momento fuera el vocero de campaña del MAS, esta sería una entrevista que me hace una cadena de Córdoba o internacional y se está viendo en todo el mundo, y yo les muestro aquí encuestas y les muestro tortas y todo esto, nos pueden inhabilitar. La ley electoral dice eso. Pero Luis Arce no mostró encuestas, sino respondió a las preguntas del periodista, pero le iniciaron un proceso y estaba prácticamente la oposición y la señora Áñez estaban seguros que el órgano electoral iba a sacar de carrera al MAS y al candidato Luis Arce. Y en eso estuvimos. Todo el mundo estaba preocupado porque evidentemente habían lecturas de que lo iban a inhabilitar. Lo que de alguna manera no se contaba era que todos han hecho algún comentario más o menos de las encuestas, todos los candidatos. Entonces lo que hizo el MAS fue presentar también denuncia contra todos iguales. Entonces, si en algún momento se iba a inhabilitar, a todos se iban a tener que inhabilitar. La ley pareja no es rigurosa. Claro, no es rigurosa. Entonces, por eso la señora Áñez siguió en carrera. Porque había un acontecimiento que ellos siempre manejaron y barajaron, que era cómo encontrar la fórmula para prorrogarse a partir de la pandemia y de elecciones que podían alcanzarse, pero sin el MAS. O sea, tenían que necesariamente deshacerse del MAS para ganar las elecciones. Qué lástima que hay tantos parecidos con Argentina, que tenemos tantas de estas cosas duras que contás que son comunes. No sé si alguien se anima con una pregunta de los estudiantes. Avanti, Pini. Hola, buenas tardes.
Bueno, nada, primero que nada poder felicitar y bueno, reconocer este amplio triunfo del MAS. En particular yo vengo de La Quiaca, allá en el norte, en la frontera con Villazón, así que muy contento del triunfo del MAS. Nosotros anteriormente habíamos estado charlando con Vale y yo tenía pensado hacer como dos preguntas. La primera era que tenía que ver más que nada cómo empezar a pensar el volver a parar la América Latina desde el punto de vista y desde esta maniobra retorcida que ha tenido la derecha, no solo en planos institucionales de estados conformados en la América Latina, o sea, no me refiero a países separados, sino de que esto ha sido una evidente conformación de la derecha a maniobrar toda la América Latina y que eso efectivamente nos tiene que llamar la atención para poder aportar desde las ciencias sociales, sobre todo desde la ciencia política, ¿no? Y cómo empezamos a articular de manera concisa y un eje programático de gobierno que nos permita mirar más allá de los propios estados, sino en la construcción de una América en lo que a nosotros nos refiere como la idea de la patria grande. Y de la mano de esta pregunta, en una comparación con lo que nos pasó a nosotros acá en Argentina también, desde el kirchnerismo, hemos, en la elección que perdemos en el 2015, ¿qué es lo que sucede después con Evo Morales? Es el llamado de atención del pueblo hacia la falta de construcción de cuadros políticos nuevos, ¿no? Esto lo traigo a manera de repensar cómo el movimiento de la liberación de la patria grande empieza a construir en las juventudes nuevos cuadros políticos que puedan entender las realidades y puedan estar a la altura de las circunstancias en este momento, actual momento contextual, digamos, sobre todo atravesados por una pandemia que pueda dar respuestas a nuevas formas y nuevas construcciones políticas, sobre todo. Quería preguntar más que nada eso, si se venía pensando en eso, cómo entendemos la participación de los jóvenes. Y después, una última pregunta. Yo no me olvido cuando esta señora Áñez toma el gobierno de facto de una manera bastante violenta y con la Biblia en la mano diciendo que esa iba a ser su nueva constitución, cosa que desde muy chico yo, por lo menos en la ciudad de Villazón y en todo lo que se refiere al sur boliviano, hemos visto cómo desde que Evo Morales es presidente, los movimientos indígenas y por una liberación en términos de coloniales también nos llamó la atención, digamos, cómo se percibía el odio hacia estos movimientos y hacia hacia estas estructuras de conformación política, sobre todo en esto que se dice, en esto que decías vos recién, de que sobre todo en las áreas rurales, sobre todo en ciudades muy productivas económicamente, pero que no están renombradas como metrópolis en Bolivia, hay un gran apoyo al MAS, digamos. Bueno, a ver, nosotros Antonio, estamos digiriendo ahorita, como les decía, hay un sentimiento de gran alegría, por un lado, también algo de preocupación por el hecho de que es una enorme responsabilidad la que asume Bolivia, el nuevo gobierno, Lucho, David, en un desafío extraordinario de devolverle a la gente lo que tenía hasta perderlo con todo lo que ha pasado en noviembre. Entonces estamos todavía en una fuerte constricción interna, pero nos damos cuenta, y si uno lo ha escuchado a Lucho y a David, pero a Lucho por sobre todo en las primeras alocuciones, el gran desafío que tiene Bolivia en este momento es demostrar que la gestión de la izquierda
de un gobierno socialista que ha tenido aciertos y resultados políticos y sociales en una década, es hoy reconocido, digamos, por un amplio sector de la sociedad boliviana y que ese reconocimiento está a partir de lo que se había alcanzado, se había logrado. Entonces, es un gran desafío el hecho de que tengas que un nuevo gobierno, corrigiendo algunas cosas también que han pasado, tenés que tener de alguna manera alguna sacudida, porque no ha pasado también esto por la inercia de las cosas, has tenido que tener responsabilidad. Entonces, hay que responder a la altura de esta responsabilidad que da el pueblo. Es cierto de que lo de Bolivia va a tener algún influjo tal vez en Chile, en su proceso plebiscitario, que en Ecuador, que en el propio Brasil, pero yo soy mucho más reacio a pensar de que este proceso puede ser dominó, digamos, lo que Bolivia haga automáticamente va a generar un efecto dominó en la región. No creo. Cada país tiene ciertas particularidades, ciertos procesos mismos, complejos. Lo que pasó en la Argentina, yo estuve en 2015 igual, estaba como ministro, estuve en la elección, participé, invitado ahí en Buenos Aires en su momento y vi también la llegada del macrismo y vi cómo la Argentina, de haber alcanzado una serie de conquistas sociales, a diario, estuve el 9 de julio, Antonio, estuve el 9 de julio del 2016 en Tucumán, yo lo acompañé al vicepresidente Álvaro en la comitiva que en Bolivia, y yo escuché lo que dijo Macri. Yo estaba al lado de un embajador de Corea y de Japón, estábamos sentados en primera fila. Y el embajador, imagínense, el embajador de Japón, que Japón ha sido un imperio, él me miró así y se preocupó de lo que dijo. Y yo dije, si el japonés embajador acreditado en Argentina se sorprende, estoy en el momento correcto, ¿no? Estoy en el lugar, estoy pensando lo que estoy pensando, lo que dijo. Le agradeció le pidió disculpas al rey, fue una cosa que la vimos nosotros. Entonces, por supuesto que uno es consciente de los procesos y progresos y conquistas sociales que se van logrando. Yo he escuchado en la Argentina cuando estudiábamos con Valeria que alguien decía, por ahí había un diputado que decía hay que construir más muros para que los cirujas, los pobres no entren a las ciudades. Yo escuché de varios legisladores así, escuchaba cosas así, y uno se preocupa porque es imposible que en Bolivia y algunos países de la región que han avanzado, el Ecuador, ¿no? Tal vez en Chile, bueno, en Chile es más difícil el análisis, pero sí en Ecuador, en la Argentina, en Brasil, en Bolivia es muy difícil quitarle años de avances sociales, y tal vez esta pandemia en cierto modo ha ayudado a que en algunos gobiernos, al haberse cercenado libertades, derechos, haya reflotado una suerte de autoritarismo en ejercicio que ha puesto al descubierto ese malestar. La gente ha estado más en sus casas, Antonio, como estamos ahora acá. Ha tenido más tiempo de revisar el teléfono, ha tenido más tiempo de hasta pensar y ha estado más molesto, que se contagiaba, que no, y ha estado más expuesto a ver las cosas que hacían los políticos. Entonces, en ese contexto, creo que la pandemia ha ayudado y ha favorecido a ciertas clases sociales que desde las ciudades están muy reacias a ser condescendientes con los gobiernos oficialistas. Nosotros, ¿cómo veíamos un poco la Argentina y la gestión de la pandemia? Es decir, la hemos visto, más o menos Bolivia aquí se copiaba lo que estaba haciendo la Argentina. Este gobierno lanzaba una cosa Fernández y al otro día Laáñez
hacía algo, quería hacer similar, ¿no? Claro, habían diferencias de enfoque, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan, la cuarentena en la Argentina y en Bolivia casi tiene horas o días de ser declarada, los horarios, ¿no? Y algunas cosas. Entonces, creo yo, Antonio, que hay realidades muy instaladas en los países de la región que tienen sus propias particularidades y que hay que, en función de esas realidades, ver el avance y el cambio social y el cambio finalmente y el retorno de cierto progresismo en la región que articule como en el 2014, en el 2013, donde había toda una región muy articulada y con muy buena comunicación política, ideológica y con una sintonía para hacer muchas cosas. Bueno, estaba en Venezuela Chávez, bueno, estaba Néstor Kirchner, estaba Rafael Correa, estaba Evo, ¿no? En algún momento incluso la expresidenta Bachelet tenía más sensibilidad en muchas cosas. Entonces había había una región que era muy compacta, que yo creo que se está rearticulando esto. Bueno, Álvaro García Linera decía que esto iba a tardar un poco más, pero yo creo que la emergencia de esta pandemia y las cuarentenas han estresado mucho a la gente, ¿no? Y hoy la gente no está para esperar mucho tiempo, o te morís con el delivery que te traen en la puerta y no le sacaste el virus, o alguien te contagia, y en Bolivia, por ejemplo, si se contagiaba a alguien, iba a un hospital, a diferencia de la Argentina, olvídense, no había pruebas, no había el respirador, se robaron la plata, o sea, olvídense, se moría. En la Argentina, por lo menos, si ibas al hospital, sí, zafaba. En Bolivia se ha muerto mucha gente yendo a los hospitales porque realmente el gobierno, este gobierno, ha privilegiado robarse los recursos por los respiradores. Nunca hubieron las pruebas aquí. Al final nunca la gente tuvo que curarse en sus casas con yuyos, como decimos ahí, con yuyos, con cosas así. No ha habido. Eso de alguna manera también motivó a una rebelión. Por eso en las ciudades el MAS ha tenido respaldo, también por ese rechazo. Yo creo que eso se va a ir manifestando en la región. En Colombia también hay un malestar que está creciendo. Entonces yo creo que se va articulando. Alguna vez lo escuché a Álvaro también, que él decía que hay que escribir mucho, tenemos que hacer muchos ejercicios, hay que trabajar, hay que exteriorizar esto, hay que escribir mucho sobre estas narrativas que estamos viviendo, hay que conectarse con redes, con los grupos pensantes, con los estudiantes, con los intelectuales. Hay que trabajar en esto, hay que ver qué estamos haciendo. Lo que de alguna manera con Valeria hicimos ya en el pasado, algo compartimos, vivencias, estas cosas hay que hacerlas. Yo creo que es un hecho de que en el mediano plazo, entre corto y mediano plazo, podemos llegar a reconfigurar un poco esa América Latina, o por lo menos la región, digo yo, porque si Brasil nuevamente vira a un gobierno progresista con el Partido de los Trabajadores, las cosas van a tener un mejor equilibrio también regional. Entonces yo veo que hay un retorno, tal vez un poco lento, con sus propias particularidades, con sus propias lógicas, pero sí está corriendo el tiempo, es como un descontador que está yendo progresivamente y vamos a ir viendo cambios cada vez más sustanciales en Chile. Bueno, en Ecuador yo veo que ahí hay un retorno, ¿no? Con todas las condiciones que le han pasado a ese país igual. Lo otro que preguntabas, lo de la Biblia en la mano, pues aquí en Bolivia eso ha salido, yo les digo, se van a reír lo que voy a decir, pero nosotros encontramos en algunos grupos focales, ya el año pasado, que salía fuerte este tema de los valores republicanos, llamados así como una suerte de posicionar en la gente de que en Bolivia
no había democracia y no había libertad. Y encima, el presidente que teníamos era más o menos ateo, ¿no? Ateo y era totalmente ajeno a cualquier consideración religiosa. O sea, posicionaron una cosa absurda, porque yo he trabajado con Evo, yo trabajé con Evo, y Evo es católico, pero él mismo se define como un católico, si se quiere, hasta rebelde, pero no concibe muchas de las tesis de los representantes de la iglesia, de los sectores conservadores. Pero, por ejemplo, yo cuando estaba aquí como ministro y lo recibimos al Papa, pude ver con esta respuesta, te digo más o menos lo que yo vi con esta vivencia. Cuando estaban toda la curia sacerdotal en Bolivia para saludar al Papa, ¿saben qué yo vi? Que el 90% de los curas del área rural, cuando venían a saludar al Papa, se deshacían saludándolo a Evo. Yo decía, es raro esto. Pero claro, no tenía nada de raro porque en realidad los curas del área rural tenían una sintonía con Evo. De hecho, el último cardenal boliviano era de origen indígena y tenía una sintonía extraordinaria con Evo. Entonces, Evo es católico, pero tiene obviamente sus ideas contestatarias. Pero aquí se abonó una idea de que no había democracia, porque obviamente se planteó una reelección. Ahí podemos discutir, tal vez nos equivocamos ahí, pero no había democracia, no había libertad, y encima Dios estaba ausente. Entonces, eso salía en los grupos focales. Nosotros, yo les digo, algo trabajamos en este tema y salía fuertemente, y decíamos, pero ¿cómo no hay democracia? Pero en Bolivia, o sea, hemos tenido elecciones, referéndum, Valeria nos ha acompañado, ha sido testigo. En Bolivia, referéndums hemos tenido más que en cualquier país de la región. No hay un país en América Latina que haya tenido la cantidad de referéndums, de consultas que hemos tenido. Hasta hemos elegido por el voto a los jueces. Nadie ha hecho eso. Entonces, realmente es inconcebible. Es decir, estos valores republicanos estaban en una suerte de manifestación de la gente, y el tema religioso también aparecía. Y decían que hace años que la Biblia no estaba en palacio, no estaba en el gobierno. Alguna vez el propio Evo nos preguntó a cada uno de los ministros que estábamos ahí, y cada uno fue expresando que era católico, cristiano. Un par de ministros dijeron, no, yo soy ateo. Pero dos ministros de 22 ministros, todos teníamos una creencia, y entonces es muy difícil que ese tema haya sido de contenido, era más de forma. Y les voy a poner un caso que no lo han visto ustedes, pero aquí lo vimos. Hace poco, en una entrevista que le hicieron a Camacho, que él ha estado con la Biblia, en el Cristo, en un monumento acá, y rezaban y decían, gracias a Dios hemos sacado al tirano, ¿no? Al autoritario, todo eso, en un programa hace poco. Por eso, pues, que él también está en tercer lugar. La periodista le dice, a usted lo hemos visto siempre con la Biblia, candidato, y siempre lo hemos visto que se inspira en la Biblia. A ver, yo le voy a pasar una Biblia, dice, y quisiera que nos lea, que escoja un pasaje para que nos lea una reflexión. Y le pasa una Biblia muy grande, así muy bien voluminosa, y él empieza a agarrar la Biblia, abre la Biblia, ojea, y
Y ahí empezamos a transpirar muchos porque es como más o menos vergüenza ajena, ¿no? Ya, que pide de una vez la cita, ¿no? Y empezó a buscar, y un rato eso la cámara enfoca, y él estaba buscando ¿qué? El subrayado que había hecho. Porque estaba preocupado por cómo era grande su propia Biblia, que seguramente se la llevaron o ha debido hacer la combinación con el programa, y él estaba buscando el subrayado para ese subrayado leer, pero no lo encontraba porque no sabía pues cuáles eran los libros, porque él hubiera ido a Mateo, tal vez iba, yo pensaba ahí que vaya al Génesis de una vez para que al principio nos lea y desde la creación algo, pero él buscaba y no encontraba hasta que encontró lo que se conoce en Bolivia como el chanchullo, ¿no, Jerry? Chanchullo, podía ser el chanchullo. En Bolivia encontró su anotado ahí y era ¿Ah? Machete, el machete, me había olvidado. Encontró un machete y era eso lo que leyó. Y claro, la gente se da cuenta. Entonces, esto de la Biblia ha sido más una pose, una consecuencia de los grupos focales, supuestamente para consolidar esto de que Evo era más o menos era el ateo, el que no estaba con Dios. Esto ya salió antes. El 2008 decían que Evo, bueno, que estaba el anticristo, que estaba el diablo en palacio, ¿no? Todo esto ya se lecturó alguna vez y resultaba porque los grupos, digamos, más fanáticos de esta, más o menos, esta expresión racista, ¿no? De alguna manera eso comulgaban y decían, no, encima que es autoritario, primero encima que es indígena, ¿no? Decían, ¿no? Los grupos, digamos, extremistas, luego decían es autoritario, no plantea ningún escenario de libertad, ¿no? Nos tiene aquí encerrados y encima es más o menos ateo, reacio y no está la Biblia, ¿no? Terrible. Y esa era una narrativa instalada que finalmente, como vemos en esta elección, no ha resultado. Alguna vez Evo nos dijo, yo quiero reunirme con los pastores de las iglesias, y le hemos hecho reuniones. Y ha tenido una sintonía extraordinaria. Esas reuniones lo han hecho rezar a Evo. O sea, hemos tenido muchas reuniones, pero últimamente a esos pastores que vinieron los declararon traidores. Traidores, masistas, traidores, expulsados de sus iglesias. Unas cosas, pero totalmente más o menos dantescas que han pasado. Esto de la Biblia, Antonio, es algo muy fabricado y por eso se cae como castillos de naipes porque no tiene sustento, ¿no? La Biblia la han mal utilizado. De hecho, los días antes de la elección, yo quiero contarles eso que no ha salido en los medios, como aquí en Bolivia se puede circular hasta las 9 de la noche, luego de las 9 de la noche ya no puede circular nadie, salvo con permiso, que lo otorga el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, digamos, ¿no? Si no tenés ese permiso, te arrestan y estás listo, ¿no? En algunas plazas y zonas de esta ciudad donde yo estoy, habían grupos de oración que estaban con la bandera boliviana agarrados de la mano orando. Y bueno, a mí me sorprendió ver, y conversando con unos colegas, me dicen, bueno, que se aproximaron a esos grupos para saber qué estaban diciendo. Estaban pidiendo, orando por Camacho. Claro. Estaban haciendo eso. Bueno, es una nueva técnica electoral, Hugo, vos no la conocés. Eso es nuevo para nosotros aquí, porque no habíamos visto eso, por lo menos, ¿no? Eso, Jerry, en Córdoba ocurrió, esa división basada o fundada con la Biblia y la discusión sobre la Biblia. ¿Cómo es eso en la comunidad en Córdoba? No, me parece que es lo contrario. Porque si nosotros nos tenemos que recordar, la gran parte de la inmigración, nosotros somos fruto
de los 70, 80, de los frutos de los golpes de Estado grandes que hubo en Bolivia. Entonces hemos salido disparando por la miseria, la pobreza. La memoria existe en la familia cuando tiene que salir adelante forjando un futuro mejor. Se acuerda de esos momentos, de las colas para comprar el gas en las garrafas. Se acuerda cuando había que hacer cola en las panaderías. Se acuerda de las represiones, de las balas y de todo eso. Claramente esa memoria no se olvida cuando uno es inmigrante. Y me parece que la gran parte de los inmigrantes en el mundo, porque somos muchísimos, creo que por eso Evo Morales fue visionario, el hecho de generar, de abrir este abanico en el sentido de que del voto al exterior. Porque yo estaba viendo ahora los cálculos, somos 1.700.000 bolivianos fuera del exterior, residentes legales. Sí. Ilegales somos más de 2.300.000. Sí. Imagínense cuántos estamos en la Argentina. Un alto porcentaje de ese número. Sí. Y la mayor parte de lo que vinimos con esa memoria. Yo salía no tenía ni 18 años, estudiaba en el Colegio San Calixto. Mi profesor era René Vascopé y Luis Espinal, un salesiano que murió editando una revista que era el semanario Aquí. Salimos disparando y detrás de nosotros nuestra familia. Esa memoria persiste, por tanto, no existe. Sí, como inmigrantes reproducimos nuestra cultura allí donde estamos. En Córdoba vieron las festividades de Villa Libertadora y hacemos las grandes reuniones que hacemos, pero es para no olvidar de dónde vinimos. Nuestra identidad es importante. Pero eso no significa que seamos religiosos fanáticos, porque hasta el cura de Villa Libertador critica el hecho de que nosotros solamente pasemos a la Virgen por las calles y detrás bailando y no asistamos a sus cursillos que él da. Se enoja por eso, imagínense. Es simplemente el recuerdo de una patria que hemos dejado atrás. Y bueno, creo que con esa memoria el voto en el exterior ha sido importante. Hemos aportado muchísimo. De hecho, no sé si se acuerdan las declaraciones de Karen Longaric, la canciller boliviana, que acusó a Fernández por intromisión. Fue a la ONU en el discurso diciendo que cómo es posible que la Argentina, que Evo Morales prácticamente era el diablo en persona. Eso es lo que quiso decir. Lo decía así, por supuesto que después salieron a criticar los parlamentarios de la Unión Europea un poco más en términos nuestros, puteándola, porque en realidad fue hacer más campaña que mostrar garantías ante las elecciones que se estaban por venir. Y sucedió acá lo mismo durante el gobierno de Macri. Recuerden que hace poquito recuperamos la democracia en la Argentina. Con Macri lo hemos padecido muchísimo. Se creó la cárcel de inmigrantes, la persecución a nosotros, los medios de comunicación nos daban con un caño, porque decían que nosotros éramos los culpables de la miseria, de la pobreza, le sacábamos el laburo, que englosábamos las estadísticas de las villas. Éramos lo peor para Macri, justamente. Ese discurso se fue haciendo cada vez más grosso, pero la memoria de nuestro pueblo inmigrante es importante. Es importante porque recuerden el gran apoyo que tuvo de la comunidad boliviana en la Argentina, Cristina Fernández. Nosotros, como bolivianos, hemos ido a fiscalizar las mesas
los macristas nos puteaban, nos decían que usted es un extranjero y viene a fiscalizar, pero igual nos sentábamos con derecho, porque sentíamos que teníamos el lugar que nos correspondía. Hoy, en estas elecciones, para nosotros no solo fue recuperar el aire, sino también es sentir que desde afuera podemos construir, hemos podido participar en recuperar esta democracia anhelada para nosotros. Y no es como decían allá, porque uno publicaba cosas en las redes y desde allá te mandaban no es lo mismo venir a vivir a Bolivia que ver de afuera, no era lo mismo. Recuerden que los grandes revolucionarios, los que construyeron la justicia, la libertad, lo hicieron del exilio, en el exilio crearon todas esas cosas. Y después volvieron a su tierra. Me parece que desde el exilio se ve mucho más, con mayor claridad, la injusticia y todas las demás cosas. El valor que tiene la figura de Evo Morales en nosotros, los inmigrantes, es importantísimo. Nos devolvió la dignidad, nos devolvió el hecho de que nuestra bandera circule. La huipala está por toda la Argentina, en cada rincón, en cada provincia. Yo voy por las sierras a visitar a los paisanos y encuentro en cada remoto lugar una huipala flameando por ahí. El conocimiento a la madre tierra, a la Pachamama. ¿Cuándo? Ahora sí, lo vemos, estamos haciendo los ritos constantemente. Entonces, para nosotros, esto, no sé, nos hemos amanecido pensando en que nos tendrían que, el miedo de que no nos reconozcan que hemos ganado, como hemos tenido el miedo con Macri, ¿se acuerdan? Sí. Macri era igual. Y por supuesto, teníamos en contra una cónsul encerrada en el no sé dónde, el consulado vacío. Las banderas del consulado se estaban deshilachando. Esas banderas que cada inmigrante saca pecho para decir somos bolivianos, estaba en el consulado haciéndose hilachas. Y muchos pensaron en algún momento ir a sustituirla, pero no, todo el consulado estaba vallado. Yo hice el movimiento para leer las preguntas, pero de paso, primero agradecer el espacio, me parece súper importante. Justo ayer empezó un curso de política latinoamericana, que está muy bueno y fue la primera clase y bueno, habla un poco de todo el contexto latinoamericano y de la pandemia. Y nada, como en referencia a lo que decía Hugo sobre cómo salir y cómo va a ser un proceso lento, pero me parecen súper importantes estas discusiones, estos debates para poder salir juntos, que es la forma de la colectividad. Y bueno, nada, felicitar el triunfo y la recuperación de la democracia, que es tan importante para nuestros pueblos. Y eso, no sé si alguien más quiere decir algo o si leemos las preguntas. Ya, ahora sí. A ver, ha habido mucha presión, tal vez interna en el MAS, para poder definir esa situación y el rol que ocuparía Evo Morales de aquí en más, o en el futuro gobierno, en este nuevo gobierno. Primero, lo que hay que decir, sin el apasionamiento, sin ningún apasionamiento, de que la construcción de este proceso de cambio, así llamado, y el desarrollo de la conformación de un bloque social popular que le ha dado fuerza al MAS, que está integrado por campesinos, obreros, indígenas, mujeres, que tiene un conglomerado social
muy fuerte y representativo, y del cual la derecha nunca ha podido representar y penetrar por el propio hecho de que han tenido siempre una reacción negativa hacia la gente que he mencionado, hacia estos vastos sectores sociales, pero quien ha tenido la capacidad para poder reunirlos y juntarlos en una mesa a todos estos sectores en Bolivia ha sido Evo Morales. Yo he sido testigo de la forma como ha trabajado el expresidente Morales, ha trabajado este tejido social, ha reunido empresarios con campesinos a hablar de la producción y a ponerse de acuerdo en las cosas. Es decir, entonces él tiene un extraordinario valor para que lleguemos a una Bolivia donde nos hemos sentado a dialogar, nos hemos empezado a entender. Lo que decía Jerry, hemos tenido que sacar muchos complejos que estaban instalados así en la sociedad, y eso es gracias a un trabajo que ha hecho Evo, que ha entendido Evo cómo se podía configurar este tejido social y cómo podían dialogar. Yo he sido testigo de muchísimas reuniones que pueden constatarlo eso. Se ha escrito mucho sobre eso, se conoce. Entonces, Evo Morales es un actor clave. De hecho, algunos colegas politólogos hablan del factor Morales, decían, ¿no? Claro, el factor Morales es porque en esta elección, por supuesto que Evo ha tenido un influjo extraordinario. Hay mucha gente que en la papeleta electoral lo buscaba a Evo todavía. Lo estaba buscando a Evo, ¿dónde está Evo? ¿No? Y si no está Evo, bueno, está el MAS, ¿no? Entonces, el papel de Evo es clave. Encima de que tampoco al interior del MAS uno puede decir que hay toda una taza de leche. Hay fricciones, hay siempre internas, como sucede en todos los movimientos, en todos los partidos. Y quien ha tenido claridad meridiana para poder trabajar eso, o sea, en la ausencia, vía Zoom, vía teléfono, ha sido Evo. Entonces, él no puede estar ausente en todo este desarrollo del proceso electoral, porque ha sido el jefe de campaña, es el jefe nacional, él es el presidente nacional del MAS, es el expresidente, es el que ha tenido que salir porque su vida corría peligro después de un golpe de Estado. O sea, Evo Morales tiene un peso específico. De hecho, ¿cómo será que lo que estoy diciendo está graficado ya en los resultados, pero también en el proceso electoral? Mientras Lucho Arce y David Choquehuanca han hecho campaña difundiendo la propuesta del MAS, la propuesta de programática para poder recuperar la economía, mientras han estado denunciando la persecución, pero han mostrado propuestas, han dicho, ¿por qué no en vez de pagarle un bono de 500 bolivianos se le paga 2.000 bolivianos? Porque si se le paga 500 bolivianos no va a alcanzar lo suficiente porque la pandemia se está extendiendo, mejor páguenle 2.000 bolivianos. De aquí se pueden sacar los 2.000 bolivianos, aquí saquen de aquí. En esas cosas ha estado la campaña, pero los partidos de la derecha, o las alianzas de la derecha y los candidatos, han estado en qué hacía Evo. Miren lo que tuitaba de Buenos Aires, miren lo que dice Evo. No se puede permitir que vuelva Evo. No. Por último, en los fake news, Evo tiene una mansión en Buenos Aires y tiene un yate. Cosas como esas. O sea, que han pasado la elección, la campaña, fijándose en qué hacía Evo. ¿Qué comía Evo? ¿Dónde estaba Evo? ¿Qué hacía? Toda la campaña. Y si viene acá, lo vamos a meter preso, decía. En algún momento alguien me decía ahí, en el MAS me decía, habría que traerlo a Evo y que lo metan preso, pues, ¿no? A ver, que lo metan preso, ¿qué pasaría con el electorado, no? O sea, es realmente penoso. Revisen ustedes qué propuesta ha dicho Carlos Mesa, qué propuesta ha dicho Quiroga, qué propuesta ha dicho Camacho. Ninguna que no sea
Una tan fuerte de decir que no vuelva Evo, que no vuelva Evo, que Evo ha destrozado Bolivia, y cuando le decían al ciudadano Evo destrozó Bolivia, muchos hasta empezaron a decir, ¿será? Pero si no estábamos mal, no estamos mal. Una vez me dijo Evo una cosa, me dijo, a mí muchas veces me dicen en las ciudades, me dice, no me gusta tu carita, pero me gusta tu economía, dice que le decía a la gente, y eso me contaba eso, no me gusta tu carita, pero me gusta la economía, tu economía, le decía. Mucha gente sabe perfectamente que el MAS, Evo, Lucho Arce, bueno, el gobierno del MAS, ha sabido manejar la economía. Esta elección, para que la clase media se incline, es porque ha tenido que la clase media también inclinarse en la balanza para darle el apoyo al MAS. Entonces, Evo Morales es pues una persona que hoy tiene un reconocimiento en esta elección. Que hay una gente que no lo quiere y que antes votó por el MAS y después no quería que él sea candidato nuevamente, es cierto, es cierto. Hay gente que votó antes por él, pero luego dice, no, ya que sea otro, y él fue candidato, entonces esa gente evidentemente reacciona. Él quiso ser candidato a senador, era pues lógico que podía haber sido candidato a senador. Y es más, yo lo he dicho públicamente esto, yo creo que hubiera sido un senador de lujo. ¿Pero qué decía? No, si es senador él, se va a ser presidente del Senado. Mire, sin tener ningún resultado de la elección hace 2 meses, decía, si el MAS gana la elección y Evo es senador, se va a ser presidente del Senado y lo va a hacer renunciar primero a Luis Arce y después a David Choquehuanca y después se va a hacer presidente él. Imagínense en esa lógica. Yo decía, si él era senador, él era candidato a senador y salía senador, hubiera sido un senador de lujo porque además el que lo conoce a Evo sabe que él es un extraordinario político para tejer puentes. Él hace un puente de los campesinos para que puedan dialogar con los empresarios y viceversa, y cómo pueden entenderse para poder mejorar la producción, sin que el campesino sea sometido por el empresario y sin que también el campesino a través de un extremo sindical se pueda aprovechar, digamos, de la producción. Todo eso él lo tiene claro. Él es productor también. Yo he visto reuniones que teníamos muchas veces con empresarios y productores de arroz, de soya. Es decir, eso es lo que tiene Evo. Entonces, el sacarlo de la carrera a él para el Senado es pues algo que la historia en algún momento les va a cobrar a la gente, porque él hubiera sido un senador electo que hubiera puenteado cosas. En Brasil, Sarney fue presidente, después fue presidente del Senado, fue senador. ¿Cuántos expresidentes han sido senadores? Y más bien la experiencia los llama. Bueno, alguien puede decir, pero se quiere cuidar de los juicios. En Bolivia no hay el fuero. El fuero no hay el fuero parlamentario como hay en otros países. En Bolivia se quita el fuero y lo procesan. Entonces, no había sentido para no tenerlo en la política. Si encima está en la política Evo, si es un factor determinante, sigue él influyendo en la política boliviana porque sigue teniendo seguidores, miles de seguidores, miles, que lo siguen a Evo, y obviamente el papel de él no puede ser marginal. Ahora, él ha hecho uso de un manifiesto, ¿sí? Si uno lo puede leer, lo ha publicado, y él ha dicho, yo me voy a dedicar a formar dirigentes, me voy a dedicar a trabajar para poder sostener. Si yo tuviera qué sé yo, participar en la decisión, ¿qué haría? ¿Qué papel tendría que tener Evo? Yo diría, él tiene que ser el canciller, porque la relación de Evo que tiene con el mundo es extraordinaria. Él ha creado, en 14 años, ha desarrollado una relación extraordinaria con el mundo, con líderes, con políticos. Entonces, pero bueno, eso no depende de él. Él jamás se va a meter
a decir yo seré ministro, este que sea ministro, los que lo conocemos a Evo sabemos. Y él es muy probable que sea el sostén ahí, el sostén de poder ayudar para que los primeros embates que va a tener el gobierno que va a hacer en los próximos 6 meses, seguramente la derecha va a exigir resultados, van a empezar a bloquear estas cosas, ahí Evo es clave. Mientras más rápido pueda él volver al país, obviamente que ahorita no es aconsejable, sí, es cierto, no es aconsejable que ahorita venga que mañana, pero en los próximos meses que él venga, resuelva, le han hecho como 30 juicios, ni siquiera tienen una fotocopia de sus juicios. Al que tenía un llamado telefónico de Evo lo arrestaban aquí. Así de simple. El que, si yo, por ejemplo, hubiera tenido una comunicación con él y me secuestraron mi teléfono, estaba hablando con Evo, hubiera estado ahorita preso. Así, esto pasó en Bolivia. Pero no pueden vivir sin Evo, porque lo que dice Evo influye en la política boliviana, influye. Entonces yo creo que el papel de él es clave y sin duda que él tiene que acompañar. Él ha trabajado para que muchas cosas funcionen ahora en esta elección. Entonces él tiene que acompañar. No creo que a estas alturas le interese ocupar un cargo. No, está más allá de eso él. Pero yo creo que el papel de él tiene que ser de estar cerca, ayudando, colocando las bases, los cimientos. Eso, él tiene que estar en eso, porque es difícil. Y si no está en eso, igual va a seguir haciendo política todos los días. O sea que hay que trabajar con él. Hay que trabajar. Bueno, ahí Olga Sayago, que es nuestra secretaria adjunta de la CTA, de los trabajadores, dice, la pregunta que estaba viendo, acá, dice, sé que es apresurado, dice Olga, pero Lucho Arce tendrá en agenda pasar a conformar el grupo de Puebla. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Lucho va a continuar con todos los esquemas regionales, más todavía, creo que sí. Yo veo inminente eso. Además que Lucho en ese espectro está muy ligado también al pensamiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue un diputado que fue asesinado en la dictadura, un diputado socialista de muchos principios. Él lo sigue a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces yo creo que él va a estar en todos los esquemas lo suficientemente fuertes, digamos, política e ideológicamente para seguir exponiendo sobre lo que está pasando en Bolivia, sobre las amenazas. Al final Bolivia sigue siendo un laboratorio para una serie de procesos políticos y sociales, entonces es muy académico, muy abierto Lucho en eso y yo creo que sí, que va a estar en el ejemplo. Y si puedo, le gano a alguien, si no me gana alguien una pregunta. Una de las críticas que hubo en algún momento era que no había suficiente lugar para las mujeres, ¿no? Que hacía falta mejorar el tejido, con los movimientos feministas. Y hemos visto extraordinarias compañeras en este año, Eva Copa en el Senado, la defensora del pueblo. Ha habido ejemplos impresionantes, además de militantes de otros sectores. ¿Te parece que eso se ha replanteado? Las mujeres hoy son parte del proceso de cambio, pero de manera, diría yo, principal. No es una cuestión de número, de representación, que, Bolivia ocupa el segundo lugar en eso. Hay un país africano que no recuerdo cuál es, pero hay un país, y después está Bolivia, en número de parlamentarios, de concejales, alcaldesas. Hay un número, en segundo lugar en el mundo estamos. Pero no es solo eso, yo creo que las mujeres dirigentes y líderes están ahí. Fíjense,
Patricia Arce, que fue esa alcaldesa que fue, le cortaron el cabello, ¿vieron esas imágenes? Ahorita es senadora electa por Cochabamba. Senadora electa por Cochabamba. Eva Copa ha estado igual en las lides de la pelea principal, la persiguen los policías, la amedrentan, le quitan la seguridad. Entonces, ella está también, hemos tenido jóvenes como Adriana Salvatierra, su presidenta del Senado, la presidenta del Senado más joven en la historia de Bolivia, ¿no? Y ha sido presidenta interina, la presidenta interina más joven también en la historia de Bolivia, o sea, una joven que ha cumplido 30 años, digamos, ¿no? Entonces, hay una participación activa de la mujer y los cargos, el liderazgo. Yo creo de que sí, digamos eso, ¿no? Perdóname, junto con eso pregunta Antonio, de la mano con eso, ¿qué opinas sobre las disidencias sexuales en esto de la participación, ¿no? Porque los movimientos feministas y de género son más amplios, ¿no? Sí. Evo siempre decía, él decía, yo no entiendo bien estas cosas, decía, él es bien conservador en estas cosas, decía, yo no entiendo, pero soy abierto, decía, y tienen que enseñarme, tengo que aprender, y esa era un poco la lógica que permitía también que haya mucho mayor libertad en este tema. De hecho, en Bolivia se resolvió también el matrimonio civil, bueno, se avanzó en ese tema de la identidad y eso fue un avance también sustancial. Bueno, él siempre decía que era un tema que él no entendía bien y que quería aprender, era muy práctico en esas cosas, decía que yo quiero aprender y quiero aprender de los sectores y él escuchaba mucho en ese sentido, escuchaba mucho, no era de posiciones así extremistas, él se colocaba muy abierto en este tema, a tal extremo de que también los grupos extremistas le cargaban al gobierno el MAS, es decir, todas esas fórmulas extremistas religiosas a veces que se tienen sobre estos temas, que son también enfermizas, ya no hay toda una movilización escandalosa que hacen. Bueno, él estaba al margen de eso, ¿no? Y claro, siempre en una postura muy, muy próxima a reconocer derechos, a escucharlos, a validar esto. Entonces, en eso, sin duda, que estaba del lado de lo que la gente pensaba, lo que decía la gente, y eso era una ventaja, digamos, ¿no? O sea, probablemente abrió caminos, a lo mejor Lucho ahora pueda sí, consolidar, profundizar esos caminos, ¿no? Correcto. En esos temas se ha sido también muy, muy apegado al espíritu revolucionario, ¿no? No puede haber no puede quitársele ningún derecho, más bien la Constitución boliviana pues tan abierta en derechos y además el mismo Papa ha sido tan abierto, en Bolivia lo ha dicho varias veces. En la oportunidad que estuvo ante movimientos sociales ha hecho expresiones reveladoras, ¿no? Entonces también en esta materia yo creo que Evo ha sido muy abierto y Lucho yo creo que va a continuar, y peor David Choquehuanca, que es muy, muy, muy ligado a la filosofía de vida humanista, originaria, ¿no? Entonces es muy difícil con este esquema, digamos, de actores y de líderes, que estos temas se vayan a un extremo, ¿no? Se colocan como parte de la discusión de los derechos que les asisten a las personas. Hola. Personalmente ninguna pregunta, ha sido muy claro. Es más, quiero agradecer la oportunidad de haber podido conversar con Hugo, con Jerry. Es distinta cuando la historia la cuentan los que la viven, los que la padecen. Así que ha sido un honor. Muchas gracias también a quienes han organizado este encuentro. Bueno, qué lindo eso, ¿no?
porque uno lee de Bolivia todo el tiempo, las materias, estamos leyendo, y a veces parece medio un cuento, porque a veces hay cosas tan lindas que uno dice, esto no debe ser tan así. ¿Qué hará Álvaro, Hugo? Que acá tiene tantos seguidores y seguidoras, ¿no? También. Bueno, lo que sabemos de él, yo la última vez que estuve en la Argentina estuve este año en enero, bueno, en diciembre y en enero en Córdoba, que estuvimos contigo, y ¿te acuerdas que yo viajé a Buenos Aires? Y bueno, me reuní con Evo, ese día que estaba Evo, que me recibió en su oficina, y que desayunamos prácticamente unas medialunas, hay ese rato le llamó Álvaro, ¿no? Y pudimos escuchar que estaban hablando ahí. Él está, creo que se ha recluido donde a él siempre le ha gustado mucho más estar en la academia, está muy activo en la reflexión, en el pensamiento, digamos, reflexivo de este momento. Sé que él está un poco alejado del quehacer de los temas de coyuntura, digamos. Sé también que conversa con algunos colegas, con algunos compañeros, habla mucho, está pendiente, digamos, pero no está como un actor, digamos, principal en este momento para poder participar, si se quiere, de un proceso de transición. No está en eso, ¿no? Yo auguro que en algún momento también este año, este año ya se va, tal vez el próximo año él va a estar de retorno, seguro. Creo yo que bueno, este es su país y él está, bueno, él ha tenido que irse como muchos, digamos, que fueron perseguidos. Porque hoy si él se quedaba acá, como otros hubiera sido apresado, ¿no? Y hubiera estado preso, ¿no? Entonces, él está muy activo en lo académico, pero está más ausente en el tema de la estructura, digamos, política en el país, ¿no? Sencilla. Recién estaba viendo un titular muy antojadizo de ABS que decía la derrota de Evo. Sí. La victoria de Lucho significaba la derrota de Evo. Bueno, muy simpático. La pregunta es más general: ¿qué impacto crees o qué relevancia tiene la elección próxima de Estados Unidos para la región? Mucho. Yo creo que hasta el 3 de noviembre muchos vamos a estar también, bueno, hemos estado también mirando, ¿no?, qué está pasando en Estados Unidos, porque definitivamente yo creo que independientemente de que la política exterior de Estados Unidos no varía en relación a América Latina en lo sustancial, yo siempre he dicho que en realidad América Latina no ha sido en la historia de la política exterior, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido prioridad para los Estados Unidos, porque ha sido un continente que ha estado muy ligado o directamente manejado por Estados Unidos. Entonces no era prioritario, eran otros los escenarios prioritarios, ¿no? Asia, Oriente Medio, Europa. Entonces la política exterior norteamericana, nosotros, o como la vemos, después del consenso de Vietnam, digamos, ha tenido pocas variaciones y de enfoque entre republicanos y demócratas, hasta la llegada de Trump, digamos. Porque Trump, yo diría que rompe de alguna manera con ese esquema que era más o menos consensuado de los grandes temas de la política exterior norteamericana, ¿no? En eso hay algunos temas que ni republicanos ni demócratas pueden tocar. Y yo, ¿por qué digo hasta Trump? Porque Trump sí es un actor que podría desencadenar en alguna medida algunas acciones, las vimos, las de México, con el anterior gobierno, no con este gobierno,
de AMLO, pero vimos sus enfoques hacia México y hacia América Latina. Bueno, a los mexicanos les dijo delincuentes, ¿no? Ustedes todos son unos delincuentes, narcotraficantes. Pero estamos expectantes porque de alguna manera la llegada de un gobierno demócrata, a Biden lo vemos nosotros débil en comunicación política, lo vemos mucho más débil, pero un gobierno demócrata, creo yo, que podría, al menos para la región, podría tener alguna mejor comunicación. Bueno, eso decíamos con Obama también, ¿no? Sí. Pero bueno, no se esa, ¿no? Pero sería mejor, pero peor sería que 4 años vuelva Trump. De hecho, sé que muchos congresistas demócratas de la línea de Sanders han estado con muy buen desplazamiento en la región, también comunicándose con muchos países y tratando de cambiar el enfoque, ¿no? Ese enfoque no paternalista que han tenido los congresistas de Estados Unidos tradicionalmente han tenido un enfoque paternalista y más o menos cuando venían a decirnos qué había que hacer, ¿no? Este grupo de congresistas demócratas con Sanders han tenido otro comportamiento y han entendido un poco estas lógicas también del cambio social y político en la región, ¿no? De hecho, hay una cosa interesante. Fíjense, para nadie es secreto ya que el golpe de Estado en Bolivia de noviembre tuvo apoyos, no digo del gobierno de Trump, pero de un establishment ahí, al cual obviamente le interesaba principalmente que en Bolivia pudiera abrirse un espacio para poder entrar a ejercer control sobre algunos recursos como el litio y esto. No creo que haya sido todo el gobierno de Trump que se haya preocupado en cómo golpear a los bolivianos, no, pero ha habido gente que ha apoyado ahí, congresistas y gente que seguramente está ligada a algún interés. Resulta que cuando viene la pandemia, los Estados Unidos entran en una pandemia y también en un proceso electoral, y también en ese mismo tiempo en Bolivia el gobierno transitorio no solamente lo hace mal, sino lo hace pésimo, se roban los respiradores y genera toda una convulsión aquí social, y obviamente por ahí se enteran los Estados Unidos o el gobierno que ese gobierno transitorio tiene un respaldo de solo 4%. Entonces, los Estados Unidos no ha apostado a que este gobierno transitorio y la Áñez pudieran continuar. Más bien, han apostado, seguramente con algún apoyo financiero, a que pudiera Carlos Mesa ser el elegido. Pero como las encuestas nunca le favorecieron a Carlos Mesa y llegó a su techo, es muy probable, y eso se ha notado con la felicitación que ha tenido ayer del Departamento de Estado, el representante el vocero del Departamento de Estado, a nombre del presidente Trump, ha felicitado a Luis Arce. Entonces, lo que yo creo es que otra vez ha funcionado una de las lógicas de acción de la política exterior norteamericana. Si no puedes contra ellos, ¿no?, entonces hay que buscar de tener relación con ellos. Entonces, alguien ahí ha debido averiguar dónde estudió Luis Arce. En Warwick, Inglaterra, hizo una maestría. Busquen quién ha sido su compañero. Hay que ver la forma de... Así, esas lógicas son, ¿no? Esas lógicas son. ¿Quién ha sido el compañero de Luis Arce? Es un buen economista. Hay que ver a alguien que pueda tener llegada a él. Así. Porque el gobierno con 54% de respaldo, los Estados Unidos no puede estar pues en planes ya conspirativos. Tiene que haber una forma de desarrollar una relación con Bolivia. De hecho, nunca se interrumpió la relación con Bolivia. Lo que se planteó el 2011, cuando Evo, después del 2008 que expulsa al embajador, fue decirles simple y llanamente un documento del cual
yo trabajé ese documento porque se hizo una socialización de ese documento, y ese documento hoy es el último documento que tiene la relación de Bolivia y Estados Unidos en su relación, digamos, de estados, que dice simple, dice, ninguno de los dos países, porque también Bolivia le ha dicho eso, va a intervenir o va a ingerir en su política. Planteamos una relación que sea de igual a igual. Estados Unidos nos imprimía visas para ingreso, nosotros también les imprimimos visa para el ingreso. Cosas como esas hemos equilibrado. Entonces, no necesitamos la ayuda de los Estados Unidos, es cierto, porque no hemos necesitado la ayuda, porque Bolivia ha podido desarrollar sus propios ingresos, sus recursos, y ya no necesitamos la ayuda ni la donación. Por lo tanto, se han extinguido procesos que en el pasado eran de cooperación bilateral y agencias, y ninguna de las agencias que Estados Unidos tenía en Bolivia, USAID y las agencias de seguridad, la DEA, la NAS, ya funcionan en Bolivia. Entonces, esa relación con Estados Unidos, así que pareciera muy hostil, ha tenido el momento más extraordinario desde el punto de vista comercial. ¿Cómo se explica eso? Porque por vez primera Bolivia no ha querido tener ninguna concesión con Estados Unidos, concesión de preferencia arancelaria unilateral, estamos fuera de eso, sino que ha apelado, como todos los países que apelan a la OMC, de cláusula de la nación más favorecida, que había una serie de otras figuras ahí. Somos un país también que si le vas a otorgar a Vietnam, a la Argentina o a Paraguay una liberación arancelaria del 3%, Bolivia también quiere eso. En eso hemos estado. En esas cosas hemos estado. Y el mejor comercio en volúmenes que se ha producido en la historia de los dos países ha sido este momento. O sea, ¿qué se ha demostrado con eso? Podría hacerse hasta una tesis de eso. Que Bolivia, más bien, desarrollando una relación distinta con Estados Unidos, ha hecho más comercio. No saben ustedes las cosas que se han exportado y cómo nos compran los gringos, como decimos acá. Nos compran hasta cajones de ataúdes. Yo conozco gente que exporta eso, de unas maderas bolivianas que son únicas, ¿no? Pero, entonces, pero los Estados Unidos no nos dicen lo que tenemos que hacer. Nosotros no nos dicen lo que tenemos que hacer, y el día que nos diga lo que tenemos que hacer, por lo menos en un gobierno progresista, socialista, como el que teníamos y el que vamos a inaugurar nuevamente, nosotros inmediatamente lo llamamos al embajador, si es el embajador o el encargado de negocios, como en este caso, y le pedimos explicaciones. No se tiene que nadie meter, y eso lo hemos llevado a un plano, pero muy gráfico, de nuestra orientación de política exterior. De hecho, Bolivia, para que sepan, ya no es un país que recibe, como en el pasado, donaciones. Hoy recibimos créditos. Y todo lo que Bolivia puede necesitar, hoy se entra en el plano del crédito. Antes, en el pasado, nos regalaban las cosas, pero a cambio de eso, nos decían, les vamos a regalar esto, pero a cambio de eso necesito que controlemos estos recursos naturales críticos. Entonces Bolivia no acepta eso, y de alguna forma esa orientación de la política exterior creo que es sujeta a expectar también que si llega un gobierno republicano de la misma, o es la continuidad de Trump, probablemente vamos a tener, como varios países de la región, muchísimo más distancia, o distancia, digamos, moderada, será más extrema en algunos casos, o distancia al fin que se podría tener con un gobierno demócrata. Ahora, insisto, yo creo que la política exterior norteamericana en los cuadros rígidos de su llamada seguridad nacional no cambia, ¿no? Entonces, en ese contexto, estamos expectantes como todos, creemos que es posible un gobierno demócrata.
yo veía que en la anterior elección Hillary Clinton le ganó todos los debates a Trump y Trump le ganó la elección. O sea que yo no sé qué puede pasar realmente. Las encuestas dicen que va a ganar Biden, pero... El problema ahí me parece peor todavía que gane Trump, que es que desconozca el resultado, ¿no? Y que eso sea un escenario que no conocemos, ¿no? Que Sí. Bueno, pero están poniendo, Javier y Hugo, están poniendo a lo mejor un tema para que nos volvamos a juntar. El 4 de noviembre podríamos hacer así, cuando ya los estudiantes y las estudiantes estén con todas las materias aprobadas, con la vida solucionada, vamos a celebrar el fin de año y a ver qué pasó en Estados Unidos y cómo esto impacta en la región. Y ojalá ya haya asumido Lucho y David y luego esta charla, no sé. Sí, claro que sí, hay que... Como dijo Álvaro, hay que trabajar mucho y seguir estudiando y seguir haciendo redes. Vos nos has dicho, ¿no es cierto? Sí. Es que creo que tenemos muchas cosas que contarnos, muchas cosas que decir y aprender. Nosotros aprendemos mucho de las cosas que están haciendo en Argentina, de las cosas que hacen en Ecuador. Estos días han llamado mucha gente de diversas partes del mundo. De hecho, el diputado de Costa Rica también llamó. Ah, sí. De izquierda, Frank Camacho se llama, Frank Camacho. Llamó también del Frente Amplio del Uruguay. Mucha gente llama, obviamente, contenta, ¿no? De las cosas que está escuchando nuevamente. Sí. Y todos estamos así ahora. Entonces tenemos que replicar esto que nos hace bien sacar algunas cosas. Yo cuando fui a Córdoba en enero, estaba, claro, Córdoba me recupera a mí el ánimo, pero cuando yo estaba en Córdoba, en Bolivia había una fotografía mía saliendo en la frontera en Yacuiba, en Pocitos, mi documentación estaba haciendo y decía exministro fugó a la Argentina. Claro. Y cuando llegué a Córdoba, claro, me enteré de eso en las redes. Yo he salido del país, o sea, en mi vehículo. Bueno, pero hubo los primeros días vigilaban tu casa. Yo me acuerdo hablarnos por teléfono con un susto de que te llevaran preso. Ahora estamos respirando, pero fue una cosa muy terrible, ¿eh? Sí. Y yo tuve que salir en Córdoba con un periódico con la tapa de La Voz del Interior y decirle en las redes igual, estoy aquí en Córdoba, porque decían fugó a la Argentina, a Buenos Aires, ¿no? Bueno, a mí me gusta Córdoba, en realidad me gusta Córdoba. Entonces, yo estoy en Córdoba, aquí con un periódico a La Voz del Interior, he venido a pasar, tuve que explicar, y ya no salió nada más, ¿no? Después subí un asadito en Tanti, unas truchitas en Ceballos, ¿no? Es un pan de lomitos Beto. ¿no? Comiendo un choripán ahí en la Pastor, ¿no? Ahí, entonces ya se calmó, ¿no? Ya se calmó, pero inicialmente fue muy complejo para mí también. A Dios gracias no tuve ningún proceso, digamos, judicial, pero sí había la amenaza permanente a generar un estado de persecución, de amedrentamiento. Pintaban al frente de mi casa grafitis, al otro día íbamos a despintar eso, estaba la gente allá afuera, entraba al lugar donde yo iba, al condominio, preguntaba dónde vivía, pasaban autos, sacaban fotografías, así hemos estado, ¿no? Así hemos estado. Hay dos preguntas últimas y nos vamos a tener que ir despidiendo porque hay otra actividad muy interesante como esta en la facultad. Vamos a hablar con Alejandro Grimson, que es un sociólogo y un asesor de la presidencia y que está generando también estas redes, estas conversaciones con las universidades. Francisco pregunta, ¿por qué fecha está estipulada la asunción de Arce Choquehuanca? Y Antonio pregunta para Jerry,
¿cuál es el horizonte a trabajar en la comunidad boliviana acá en Córdoba? ¿Cómo se darán las estrategias para articular con el nuevo gobierno? La primera pregunta, que no la entendí, no la escuché bien. ¿Cuál fecha está más o menos calculada para asumir el gobierno? ¿Qué fecha? Se habla de la primera semana de noviembre. Ajá. Yo creo que hasta el 10 de noviembre ya están las comisiones de transición trabajando. Hay comisiones de transición que se han conformado. Luis Arce está convocando al Pacto de Unidad, a los sectores sociales, y se van a conformar seguramente grupos de trabajo para poder ir adelantando. Pero la primera semana, hasta máximo 10 de noviembre, estaría asumiendo Luis Arce. Ahí te está ladrando Fifi, me parece, Hugo, sí, que hay que interrumpir. Y con eso cerramos. Sí. Se salió la cámara. No, todavía estás, Jerry. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, lo siguiente a seguir es acompañar al proceso de cambio que se viene ahora. Yo pienso que desde el exterior los bolivianos podemos seguir construyendo Bolivia igual, de la misma manera, tratando en lo posible de reforzar. Lo único que yo, ya que está acá el compañero presente, es tratar de reforzar las campañas de empadronamiento en el exterior, porque tenemos apenas un poco porcentaje de empadronamientos. En Córdoba somos 50.000 y apenas empadronamos 10.000. Votamos por el depuramiento que hizo el gobierno de facto, logramos votar 4.000. Imagínense si lográramos empadronarnos todos. Ayudaría mucho en todo sentido. Así que, y muchas gracias al compañero Hugo, fue realmente impresionante tenerlo presente acá, saber que bueno, que lo único que hay que esperar que aprueben todo el proceso y que siga adelante. Yo pienso que Bolivia tiene mucho para aportar a América Latina. Y la facultad y en general podemos aportar también. Jerry ha hecho un trabajo muy grande con refugiados. Hay 7 familias, me contabas, que habían huido después del golpe y que ustedes tuvieron que resolverles vivienda y, bueno, acogerlos, ¿no? O sea que hay muchas cosas para hacer, hay mucha necesidad. Así que, digo, desde la facultad podemos pensar articulaciones, grupos de extensión. Hay herramientas en nuestra universidad que tienen esa visión y nuestra facultad específicamente, así que bueno, se ha abierto ahora sí, no se ha abierto acá, pero digo, esta es una ventanita más que a lo mejor hemos abierto, ¿no? Sí, tenemos 12 familias de refugiados. 12. 12 familias de refugiados, que la mayor parte son de los lugares cercanos. Potosí, hay gente de Santa Cruz, también de Cochabamba. Nosotros tuvimos que de alguna manera comenzar a cambiar nuestra forma de asistencia a la comunidad. Antes hacíamos asesoría jurídica. Tenemos 3 comedores activados constantemente porque la pandemia y todo generó una crisis social grande, porque todos sabemos que nuestros hermanos bolivianos, la mayor parte son jornaleros, y si no trabajan el jornal no cobran, así que esos comedores comunitarios fueron y son hasta ahora importantes. También agradecer, sobre todo, siempre hemos sido agradecidos con la Cruz Roja Internacional, que tuvo que intervenir, ACNUR, que es una ONG para refugiados, con la cual estamos articulando para llegar a estas familias. Así que tenemos un amplio trabajo como organización. Y esto fue un alivio, un oxígeno más, el hecho de que en Bolivia haya habido ese cambio democrático, la recuperación de esa democracia ignorada. Bueno, no sé cómo hacer un aplauso y un abrazo, así, todos juntos.
gracias, Jerry. No, gracias a ustedes. Una cosita para cerrar. Hugo, muchas gracias, Hugo. Jerry, ya que en Córdoba quedás agendado en los contactos de la facultad para seguirte invitando y seguir conversando en el futuro. Y para el resto de los compañeros y compañeras, decirles que el 9 de noviembre vamos a tener otro encuentro del ciclo de diálogos de la ciencia política, un tema vinculado con Piero Ostegui. Vamos a trabajar sobre populismos en Sudamérica, que me parece que es un tema también que nos importa y que de alguna manera ha sido tocado acá, así que bueno, ya les llegará la invitación y nos seguimos encontrando. Muy bien, eso es 9 de noviembre, Javier. 9 de noviembre ya vamos a formalizar la invitación, pero bueno, después Bueno, puede venir Hugo y ahí hablamos de todo, populismo, Trump, todo. Sí, me encantaría que Hugo pueda estar, me encantaría Claro. que pueda estar. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias, de verdad, gracias Javier, gracias Valeria, gracias Jerry, gracias a todos los compañeros y estamos muy pronto ahí para poder participar de estas cosas. Estamos todavía, como dije, cuidando que termine esto oficialmente, pero bueno, ya estamos y estaremos próximamente en los encuentros que ustedes hagan. Muchas gracias. Muchas gracias.